Y de inmediato vamos a presentar el invitado que hemos traído en este día para el tema que tenemos de tapete en la tarde de hoy, el intrusismo. Y para ello vamos a darle la bienvenida a nuestro querido licenciado Rainiel. Lo vamos a dejar por aquí. ¿Cómo se siente, Rainiel? Muy bien, gracias a Dios, bendecido por la invitación que me hacen. El día de hoy fui convocado por ustedes a los fines de que tratemos unos temas jurídicos que están en la palestra, específicamente iniciando con el intrusismo, dada la incidencia que ha tenido en República Dominicana en los últimos días de esta figura y la realidad en cuanto a cuándo se configura eso como delito. En términos jurídicos sería tipo penal. Hay que hacer varias precisiones en cuanto a esta figura jurídica antes de analizar posibles situaciones que se dan a diario en la República Dominicana sobre este delito. En principio, cabe destacar que el intrusismo como tal se define en términos jurídicos como la intromisión que realiza un profesional dentro de otra rama que no es la suya. Entiéndase con esto que para poder configurarse el delito de intrusismo, la persona debe estar acreditada como profesional, para lo cual hay diversos requerimientos dependiendo de la carrera, pero en principio la República Dominicana por medio del Poder Ejecutivo es la que se encarga de darte la facultad de tu poder ejercer una carrera determinada por medio de la ley de exequatur, que es de 1942, es la ley 111. Ya hay un proyecto de ley que pretende derogar esa ley tan antigua que contiene sanciones a los fines de que cuando haya una intromisión de ese tipo pueda el Poder Judicial accionar y el Ministerio Público perseguirlo. ¿Qué ocurre? Partiendo de esta definición que doy, se hace necesario para que se dé el intrusismo primero que la persona sea profesional, o sea, que sí esté acreditada para poder ejercer una determinada carrera, pero que se introduzca dentro de una para la cual no tiene la competencia. Eso se da de manera muy habitual. Por ejemplo, hay profesionales del derecho que tienen programas de televisión y quizás no tengan una habilitación para comunicarse por medio a los circuitos radiofónicos o los circuitos de televisión. Es necesario para poder hablar por un micrófono tener un certificado de locutor, que es una carrera técnica. Aquí una de las escuelas de locución preponderante es la Otto Rivera, que se encuentra en la zona colonial, y pasar el examen previo a los fines de que el círculo de locutores te dé la oportunidad de que por medio de carnet tú puedas ejercer esa profesión. Exacto. De igual modo, para ser periodista hay que ser egresado de la carrera de periodismo, que es una licenciatura que se expide en las diversas universidades. ¿Y qué ocurre con esto? Los nuevos tiempos han hecho que profesionales, por medio de la diversidad, por ejemplo, este canal, por el cual podemos vernos tanto a nivel de YouTube como también por otras plataformas digitales, usted pueda comunicar a la sociedad. Es necesario que en atención a eso haya una nueva regulación, toda vez que la ley de libertad de expresión, que es la ley 100-04, así como también la Constitución. Es la que tenemos todo, la libertad de expresión. Exacto. Así como también la Constitución de la República Dominicana, que a partir del año 2010 permite que toda persona pueda comunicar sus ideas por el medio que entienda pertinente, siempre y cuando no afecte derechos de terceros, entra en contradicción con esa figura del intrusismo, a la cual hice alusión. De manera particular, precisar además que lo que se da cuando una persona no es profesional y se inmiscuye en funciones que son propias de profesionales es usurpación de funciones. Okay. Hay diversas normativas, por ejemplo, para citar alguna, la ley 3-19, que es la que regula el Colegio de Abogados de República Dominicana, prevé sanciones en el artículo 121, mediante la cual establece las condiciones que debe tener una persona para poder ejercer en los tribunales de la República. Siendo así, una persona que no está debidamente matriculada en el Colegio de Abogados de la República Dominicana no puede postular ante los tribunales de la República ni puede hacer actos jurídicos o contratos. Hay sanciones que van de 2 a 3 años, según ese propio artículo de la ley 3-19, y en razón de eso es obligación tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial perseguir ese tipo de delitos. El Poder Judicial tiene la obligación de solicitarle a cada abogado que postula el carnet
o matrícula dentro del colegio de abogados que tiene ese abogado, esa persona que dice ser abogado, y en caso de que no lo tenga y esté usurpando esas funciones, el fiscal puede constituirse en cómplice, según lo establece la propia ley, por omisión, por no perseguir ese delito aún a sabiendas de que esa persona no es profesional. Otro ejemplo lo podemos ver en la medicina, que ocurre mucho. Y bastante lo hemos estado viendo en estos... Así es. Sí. De hecho, hay un caso muy famoso al cual ustedes ya entiendo profundizarán un poco más. Acceso, sí. De una persona que decía tener un conjunto de especializaciones, incluso ser médico, egresada de una isla del Caribe, y a raíz de eso tener potestad para realizar incluso procedimientos complejos que involucraban niños. Aquí en República Dominicana ocurrió que hasta ahora, porque todavía no hay un juicio mediante el cual se declare culpable a ella y podamos decir de manera firme que ella no es profesional de la salud, hay una investigación en curso que tanto el Ministerio Público como también el Ministerio de Salud Pública como órgano regulador de esta materia se ha encargado de querellarse en contra de ella a los fines de que acredite las titulaciones que dijo tener y la forma en la cual la República Dominicana le dio permiso para que realice estas actividades, lo cual no ha podido hacer hasta ahora. Entendemos nosotros... ¿Eso es en el caso, perdóname que interrumpa, ¿es en el caso de Elizabeth o de la venezolana? Ese es en el caso de Elizabeth. Okay. El caso de la venezolana todavía no tengo constancia de que se haya judicializado. Sí, sí vimos un trabajo de investigación realizado por una periodista dominicana, que también, valga la redundancia, se dice que no es periodista, sino abogada, en razón de lo cual se inició un proceso. Entendemos nosotros que hay elementos que sí dan al traste con que se inicie una investigación, toda vez que hay, según lo visto en el programa, obviamente, hay una certificación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde dice que ella acreditó un título en copia, lo cual quiere decir que ella no ha establecido el documento original que la acredita como médico en su país de origen, ni tampoco la homologación de ese título en la República Dominicana para poder ejercer como médico aquí en nuestro país. ¿Cuál es la importancia de perseguir ese tipo de delitos a los fines de la sociedad en general? Es muy importante por varias razones. En materia de la salud es el tema más sensible por el hecho de que se está jugando con la integridad física, la salud, la integridad psicológica, se está jugando con la persona, con incluso la dignidad humana de esa persona. Cualquier situación que afecte la salud deviene la pérdida de la vida. Entonces, en razón de eso, la incidencia principal dentro de ese tipo de delitos es en la salud, pero no quiere decir que sea la única rama del saber en la cual se realiza habitualmente el intrusismo. Usualmente, puedo decir por mi experiencia, en el derecho se ve aún más. Hay muchos estudiantes que aún no han culminado la carrera de Derecho que suelen dar calidades falsas ante los tribunales de la República, incluso venderse en los diferentes lugares como profesionales del derecho y realmente no tienen la capacidad ni la aptitud, lo cual incurre en una usurpación de funciones y en una posterior sanción, incluso inhabilitación de su título, porque se le puede cancelar la matrícula si es estudiante y suspender sus derechos civiles y políticos de manera que no pueda culminar la carrera. Se perdería más por lo menos. Es lo que estaríamos diciendo en ese sentido. Pero, disculpame que te interrumpa, Cepín. Aquí en la República Dominicana, vamos a mencionar una universidad en la UAS, que yo lo he visto mucho eso con mis propios ojos. Hay personas que, por ejemplo, empiezan una carrera, adquieren un conocimiento vasto de esa carrera, pero luego, a mitad de carrera, se cambian. Cogen otra carrera, se hacen profesionales en esa otra carrera. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a ejercerla, a desempeñarse en esa carrera, como que no le va muy bien y quieren, vamos a decir, como gestionar, trabajar en esa carrera que anteriormente hubieran dejado, pero que ya tienen el conocimiento. Eso es catalogado como inducismo también. Eso va a depender, porque si el trabajo que realizas no amerita la profesionalización específica en la carrera para la cual tú o de la cual desististe, no sería intrusismo. Por ejemplo, si tú iniciaste una carrera de ingeniero en sistemas y por alguna razón no terminaste esa carrera, pero te pasaste a contabilidad y resulta que tú estás trabajando en el área de ingeniería en sistemas porque adquiriste conocimiento. En ese sentido, no habría intrusismo como tal por el hecho de que
bueno, salvo que tú no hayas dicho que eres ingeniero Exactamente. en esa carrera, siempre y cuando, de hecho, en ese tipo de carreras específicas que usualmente se dan diplomados, de talleres y muchos cursos técnicos que son incluso mucho más beneficiosos económicamente que carreras profesionales que se tardan mucho tiempo. Te puedo decir que hay programadores de diferentes telefónicas y de diferentes instituciones que se dedican hoy en día a realizar podcasts y a realizar trabajo virtual que pagan muy bien, a sabiendas de que esa persona no es profesional, pero quizás tiene el manejo en programación, Exacto. quizás tiene el manejo en lenguaje informático, que no lo tiene un profesional de ingeniería en informática aquí en República Dominicana, y en razón de eso se le otorga la posibilidad de que practique eso. El intrusismo se daría cuando tú te vales de calidades falsas, y en razón de eso, entonces, consigues un empleo o desarrollas una actividad laboral que trae un perjuicio para la persona que tú estás representando. Sí. Por Ok. último, Cepín, agregarle que en términos jurídicos el intrusismo, como dije, no siempre se configura, depende de la carrera como tal, porque hay un gremio que debe encargarse de velar por la no realización de esas prácticas. Sí. Cité el ejemplo del Colegio de Abogados, es la institución llamada a verificar que no se den esas situaciones con los profesionales del derecho. En caso del Colegio Médico sería el llamado también a eso y la entidad de salud pública. En caso de ingenieros y agrimensores sería el CODIA, etcétera, etcétera. Pero lo que hace el Ministerio Público al momento de imputar un ilícito a esas personas es que configura varios delitos del Código Penal que son falsedad en escritura pública, eso en razón de que tú estás valiéndote de supuestamente obtener un título, que para poder tener el permiso tendría que estar avalado por el Poder Ejecutivo por medio de un exequatur, lo cual implica que tú estás falseando un documento de una entidad pública, en este caso un órgano que es el poder Ejecutivo. La estafa, porque esa persona se vale de calidades falsas para poder realizar la actividad para la cual se le está otorgando una remuneración, y el artículo específico del gremio o de la ley orgánica que regula el gremio para el cual esa persona debería pertenecer. En el caso de la Ley General de Salud, la 42-01, estaríamos hablando del artículo 92, artículo 96, que el 92 refiere que toda persona para realizar actividades relativas a la salud debe haber aprobado el correspondiente concurso público y la correspondiente carrera de medicina, lo cual implica que si le ejerce sin haberlo hecho, estás violando ese artículo. Y el artículo 96 establece que debe estar matriculado debidamente ante el Colegio Médico Dominicano a los fines de que éste regule el funcionamiento y la trayectoria profesional de ese profesional, valga la redundancia. Pero lo que yo no logro entender es si Nuria no destapa esta situación del intrusismo, todavía se estuviera operando en el caso de Elizabeth Silverio. Porque, por ejemplo, si te das cuenta, hacía años que ella ya estaba trabajando. Y si, como profundizó la misma Nuria, después que ella dio su tour, su media tour, para defenderse, ella ni es bachiller. Eso es lo peligroso, realmente de este tipo de delitos. En República Dominicana, lamentablemente, las instituciones aún no son lo suficientemente fuertes para poder diseñar un verdadero plan, no solo en ese sentido. O sea, el Ministerio Público está llamado a realizar la política criminal del Estado, así lo dice el artículo 169, pero para ello necesita primero presupuesto y segundo personal. Carece de ambas cosas. Okay. Entonces, si el órgano llamado a realizar la política criminal no tiene el presupuesto, entonces imagínate el gremio para el cual esa persona supuestamente debe trabajar. Tiene mucho menos presupuesto, tiene menos personal y en razón de eso realmente no tiene los mecanismos para poder de manera específica atacar y perseguir ese tipo de delitos. Hay un proyecto, tal como dije anteriormente, la ley de exequatur, dentro del proyecto de ley que se encuentra cursando el Senado en estos momentos, hay la propuesta de que exista un programa mediante el cual tanto
tanto el gremio, vamos a decirlo Sí, así, el gremio. para no mencionar uno, el gremio, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio Público tengan una base de datos de los profesionales, tanto nacionales como internacionales, que son homologados en cuanto a su titulación, y en razón de eso, hacer un poco más fácil la verificación de certidumbre de que esa persona ciertamente es profesional, y en razón de eso aportar un poco sobre la depuración del profesional. Es un proyecto de ley, tal como dije, aquí por ejemplo el Código Penal de República Dominicana tiene una modificación, o ha sido, el nuevo Código Penal data ya de más de 20 años que cursa el Congreso de la República. En el 2014 se intentó aprobar, se hizo sin las formalidades debidas, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional y en razón de eso salió. O sea, las leyes aquí lamentablemente tienen una situación burocrática que hacen que se tome su tiempo. Se estancan. Y lo Se más lindo del estancan. caso es que esa gente que practican el intrusismo y todo eso, que se creen profesionales, yo lo que no entiendo es, ellos se creen tanto, está bien, vamos a decir algo, está bien, tú estás haciendo algo ilegal, pero por lo menos prepárate. El tema con No eso, lo estoy justificando, no, yo le agregaría algo. No lo estoy Que tienen que justificando. vivirlo, ¿no? Yo Ellos le tienen que vivir agregaría su algo. papel para poder convencerte a ti, para poder Exacto. vender, que Hay, esa es otra. hay situaciones en las cuales hacen también su papel que se hace difícil una persona común demostrar que no es Que profesional. no lo es exactamente. Es el caso, por ejemplo, de la persona que en principio citamos, que trabajaba con niños, tiene un dominio del verbo, de hecho es bilingüe, Ay, sí. tiene un dominio del verbo que a una persona que no es profesional se hace difícil entender en principio que no Entender. tiene Habló la en el capacidad. Congreso, me parece que fue. Habló en el momento en que se realizó, bueno, hay vistas públicas Ajá. cuando se están discutiendo proyectos de ley, y cualquier persona que tenga interés puede debatir, puede hablar con el objetivo de hacer críticas o con el objetivo de hacer aportes al proyecto de ley que se discute. Se estaba discutiendo la ley de personas con discapacidad. Discapacidad, yo recuerdo. Y ya se aprobó esa ley, justo en los días en los cuales se realizó Sí, eso mismo. el meollo del asunto. Sí. Ahí está. Y ella fue una de las profesionales encumbradas que participó haciendo correcciones, dando declaraciones, e incluso diciendo, bueno, hablando del proyecto que ella realizó, la forma, la metodología que utilizaba y todo lo Exactamente. demás, lo cual es sumamente peligroso. Peligrosísimo. Sí. Puesto que los profesionales sí sabían que ella no tenía la capacidad. Ojo con eso. Tanto los psicólogos infantiles como las personas que se dedicaban a trabajar con niños, que eran profesionales, sí desde el momento en que ella habló se dieron cuenta que no tenía la capacidad. Pero ellos lo sabían porque tenían la especialización y dominan El esa área. dominio del tema. En mi caso, por ejemplo, que soy abogado, podría quizás encontrar algunas falencias, pero evidentemente en términos técnicos yo no voy a dominar lo que ella maneja, así como quizás ella no maneje lo que yo manejo. Sí. Mira, Pero esa es la situación. En esos días, perdóname que interrumpa, en los Estados Unidos había una traductora por señas Sí. que ella empezó a traducir lo que estaba diciendo ahí en público y obviamente lo que sí estaban preparados, la persona con la discapacidad, discapacidad, perdón, decían, ¿qué es lo que está ella dice? diciendo? Sí. ¿Entiendes? Es un ¿Qué es caso. lo que traduce? O sea, que ella ¿Qué? estaba haciendo, Y en los Estados ella estaba Unidos haciendo la traducción corporal y al final no sabía. no estaba haciendo nada, no estaba sabía haciendo. nada. Es como que yo estoy aquí ahora mismo, yo comienzo a hacerle a usted una recua de... Entonces, el profesional que me está viendo se hace la pregunta, ¿y qué es lo que ella hace? Eso fue lo que pasó. Reinier, ¿y cómo es que una gente aquí en este país puede durar tanto tiempo practicando el intrusismo? ¿No será como que hay como un soborno por abajo? Hay una mezcla de todo, por varias razones. En primer lugar, aunque hay delitos que son de acción pública, o sea, ello quiere decir que el Ministerio Público está en la obligación de accionar sin la necesidad de que haya una denuncia o querella. Usualmente el Ministerio Público suele responder ante situaciones que causan una afectación a un bien jurídico. Cuando hablamos de un bien jurídico estamos hablando de un derecho de alguien. Exacto. Ante la ausencia de personas que denunciaran que esa situación se venía dando, en ese caso en específico, se hace difícil que el Ministerio Público se entere en razón de lo que anteriormente dije y que por ello entonces proceda. A manera de conclusión, decirte que eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Cuando un abogado te estafa y tú te das cuenta que no es abogado,
usualmente tú no denuncias, sino que tú te sientes lleno de impotencia, pero solamente se queda ahí. Sí. Ante la no realización de la denuncia ante el órgano persecutor, que sería el Ministerio Público, pues entonces se entiende que no se ha cometido el delito, y es lo que hace que ese tipo de prácticas se perpetúen en el tiempo. Bien, señores, vamos a una pausa y en breve retornamos con más. Olman.